Haced como si no lo supiera y explícamelo. Molière, el burgués gentilhombre. Hola, somos Isabel Leiva y Paulina Enríquez, alumnas de la Universidad Andrés Bello de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, y hoy día queremos hablar sobre el texto Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula de Stanislas Dehaene. Queremos comentar nuestra experiencia, hablar sobre él y también queremos que ustedes puedan entender lo que implica aprender a leer. Hay algo mágico, algo así como especial que sucede a veces un poquito antes, a veces un poquito después, entre los 5 y los 7 años. ¿Y qué es? Sí, aprendemos a leer, ¿cierto? Así que espero que nos pongan mucha atención hoy día y se lleven una grata experiencia junto con nosotras. Hola Paulina, y gracias por tu presentación. Bueno, a mí me gustaría comentarte a ti y comentarle a todos, por ejemplo, hacernos una respuesta a algo que nos hemos preguntado muchas veces. Por ejemplo, ¿qué es la escritura? Es algo que nos hemos preguntado siempre, ¿verdad? Sin saber que la respuesta era algo súper simple. Bueno, no, por ser simple deja de ser importante, ¿cierto? La escritura es una invención notable que nos permite fijar una palabra en un soporte permanente. Como un proverbio chino que dice que las palabras vuelan, pero la escritura queda. O como decía mi abuelita también, las palabras se las lleva el viento. Pero la escritura no, la mantenemos ahí. Es como una firma, ¿cierto? Eso es la escritura. También la podemos comparar como un código secreto. Pero para poder descifrar este código se requiere de un aprendizaje. Es decir, un buen lector sería un descifrador experto. Acá tenemos lo que es la combinación de fonema con grafema. Entonces, la escritura en sí es un grafema. Nosotros graficamos, ¿cierto? Este código, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, tenemos esta capacidad del ser humano de poder descifrarlo. También tenemos distintas formas de hacerlo. Lo dividimos como en un grado de transparencia. Por ejemplo, el lenguaje español lo podemos decir que es más transparente, no así como el inglés, que es un poco más opaco. ¿A qué nos referimos con esto? Que si yo escribo la palabra L con la, el grafema L con la sílaba A, es la, ¿cierto? Y va a ser la, y la voy a nombrar como la. A diferencia que si me voy en inglés, por ejemplo, si escribo T, tengo que poner una H intermedio, entonces no es lo mismo. Por eso que se ve como más opaco, por nombrarlo de alguna forma. Tenemos un grado de transparencia y otras que son un poco más opaco, dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos. Otra cosa también que, bueno, es sumamente llamativo, es decir, que nos llama mucho la atención, es esto de que un ser humano con tan pocos meses, por ejemplo, ya empieza a adquirir la lengua materna, lógicamente, desde que, es decir, la lengua que se usa en su entorno, ¿no? Ya alrededor de los 2 años ya explota el vocabulario, es decir, una cosa impresionante, algo es una capacidad humana que tenemos y el cerebro funciona para esto, es decir, el lenguaje lo adquirimos de forma natural, pero no así la escritura. Para eso el cerebro funciona de otra manera. Para esto se necesita, por ejemplo, aprender a leer. A leer consiste en tomar conciencia de las estructuras de la lengua primero, ¿cierto? Es decir, esto que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo,
No así en China, por ejemplo, que va en forma vertical solamente. Entonces, esto ya el cerebro necesita otra cosa para poder lograr la lectura en sí. Esto de descifrar códigos, como lo decía anteriormente. Así es como funciona nuestro cerebro para poder adquirir esta habilidad lectora, ¿no? O esta habilidad de descifrar códigos, como lo hemos visto, como lo escuchamos nombrar hace un rato igual. Como menciona Isabel, es súper increíble cómo el cerebro de los pequeños, desde tan pequeño, ya tiene áreas que se comienzan a especializar en el proceso lectoescritor, porque obviamente esto no es como de un día para otro y uno sabe leer, no, el cerebro se va preparando y uno tiene que ir preparando ese camino. Y la visión de los niños a los 2 años es tan sofisticada que puedan nombrar objetos, ¿cierto? Pero cuando uno le muestra el extra, estamos hablando de otra cosa ya. No es fácil ver una taza y decir taza que ir y leer la palabra taza. Y es como aquí el autor lo grafica tan perfectamente que él dice, son marcas del arado que algún buey empujó por el campo blanco de la página. Digo, no tiene sentido para el cerebro del niño. Y aquí es cuando comienza el principal cambio en el cerebro, en el hemisferio izquierdo. Y podríamos llamar esta región, es un área específica de la corteza visual que llamamos área de la forma visual de las palabras. Está claro que esta región del cerebro comenzó a funcionar cuando se inventó la escritura, porque antes solamente servía para distinguir el peligro o no peligro en la evolución que los humanos han tenido desde que éramos primates a que llegamos a ser humanos, ¿cierto? Entonces, durante este proceso de evolución, el cerebro fue reciclando estas partes y fue aprendiendo a hacer, reorientar las preferencias que iba a ir tomando. Y aquí viene la parte en que el cerebro, esta región del cerebro debe comenzar a aprender a diferenciar las letras de las vocales, porque hay mayúscula, porque hay minúscula, diferenciar la E de la C, o, o cómo van armándose las palabras, porque al principio son solamente rayas y después van haciendo que este sistema, este área se vaya cada vez y todos estos procesos el cerebro los tiene que aprender a codificar. Entonces vamos así como aprendiendo estas nuevas cosas que estaban en uno y bueno, uno pensaría a lo mejor que esto funciona en todo el cerebro, pero no, es un área, es un lugar específico de la parte de la corteza visual. Paulina, hay una realidad también que es súper importante y es que nuestro país, por ejemplo, tiene y en el mundo también hay adultos analfabetos, ¿cierto? Entonces, muchos laboratorios han indagado en ver alguna diferencia en este adulto analfabeto versus un, un buen lector. Principalmente se han enfocado en la visión y el lenguaje. ¿Qué es lo que produce acá? ¿Cómo se nota esta diferencia en los adultos? Bueno, esto demostró que aprender a leer induce modificaciones muy profundas en la anatomía y en esta actividad cerebral, de todo a lo largo de esta cadena que enlaza la visión con el lenguaje hablado. El cerebro de un lector, por ejemplo, es más preciso, necesita una concentración más amplia, tiene que fijarse en esta silueta, en extraer esta línea de estos textos visuales. Entonces, esto es con mucha precisión. Este lector experto logra hacerlo en su cerebro versus un analfabeto que no ha tomado todavía esta precisión visual, por decirlo de alguna forma. Esa es una gran diferencia que podemos evidenciar.
Otra gran diferencia también en un lector experto son esta recodificación que logran con los sonidos del lenguaje, ¿no? Esto es algo que lo desarrolla solamente un lector, no así un analfabeto. Claro, como planteas, yo creo que, y como plantea aquí están islas, a lo mejor el problema se produjo que estas personas no lograron crear su conciencia fonológica, que es como parte, es la parte más importante para cuando el niño comienza a leer. Y esto es un aprendizaje que puede comenzar en la casa, obviamente, pero es más evidente en los procesos de los jardines infantiles, donde los niños aprenden canciones, rimas, pero con la intención de que ellos logren ir apareciendo esta conciencia fonológica para que después pasen al cambio de la etapa de la lectura. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver cosas que es la parte más divertida, por decirlo de alguna forma, y los niños están aprendiendo mientras juegan, literalmente. Y cuando vemos rimas como oro no es, plata no es, hay un juego de palabras, obviamente, o podemos cantar como Mambrú se fue a la guerra, Caroline. Y esto hace que los niños vayan tomando iniciativa y ellos van poco a poco haciendo que esta lucecita se prenda en su cerebro y que va a ser la primera parte para que ellos puedan comenzar con la lectura. ¿Sabes, Paulina? Hay algo a lo que lo llamamos caja de letras del cerebro. Es por una creación de un código visual eficaz de la escritura. Para que se entienda mejor, es como una transformación profunda en nuestro cerebro. Es decir, esta cajita hace como esta transformación de la escritura. Lo importante es que tenemos que entender que para aprender a leer las palabras escritas, el niño con su capacidad cognitiva tiene que prestar atención a la presencia de estas letras y la secuencia que existe entre grafemas y fonemas. A través de esta enseñanza vamos a lograr una autonomía en el niño para que haga funcionar esta cajita, como te lo mencionaba hace un ratito. Es importante que enseñarles, por ejemplo, qué son los grafemas, es decir, esta figura, para que su cerebro la vaya codificando de alguna manera, por decirlo, y que entienda que va relacionada esa figura, ese grafema, con un sonido, a través lo puedo verbalizar. Es importante esto para que se produzca el aprender a leer. Así vamos a tener autonomía en los nuevos lectores. Y es donde queremos apuntar, ¿no? Claro, ese es el objetivo, pero como todo objetivo o toda meta nunca está libre de obstáculos, nos enfrentamos también a las letras espejo. El cerebro las interpreta como si fueran idénticas, entonces hay un proceso que hay que llevar a cabo y hay que hacer el papel del gesto, ¿ya? Hay que practicar, hay que buscar maneras, como por ejemplo en una cajita con arena, hacer que con el dedo el niño haga las letras para que él las comience a reconocer, ¿ya? Y también aquí comienza el proceso en que ellos entienden que se escribe o se lee de derecha a izquierda, y es así como la práctica del gesto de la escritura, ¿cierto? Acelera el aprendizaje de la lectura porque ellos se orientan en este mundo, en este lugar de las cosas y comienzan a entender que todo tiene su sentido y su orden, ¿cierto? ¿Sabes? Otro punto sumamente importante acá en el tema que estamos tratando de la lectura. Tenemos este tipo de factor, por decirlo, velocidad lectora, de alguna forma. Obviamente acá hay una diferencia entre tenemos nuestro lector principiante versus nuestro lector experto.
Y como te comentaba antes, Paulina, esta caja de letras cerebrales, por darle otro nombre, trabaja de distintas formas. O sea, entendemos que esta caja de letras cerebrales en un lector experto le toma medio o medio segundo, quinto segundo descifrar una palabra, ya sea una palabra con 5 letras versus otra que puede tener 8 o 10 letras. Entonces, reconocerla como palabra le toma muy poco. No así a un lector principiante. Él todavía va a estar separándola en sílabas, por decirlo de alguna manera. Para darte un ejemplo así como básico, sería una oración. Por ejemplo, mi gato es blanco. Un lector experto, mi gato es blanco. Así una velocidad de lectura impresionante. Versus nuestro lector principiante que lo va a ir separando por sílabas. Mi gato es blanco. Después de hacer esa primera lectura, una o dos veces, lo va a poder decir de manera fluida. Esto se necesita este trabajo, esta repetición, el estar siempre constante para llegar a ser lograr una velocidad lectora. Pero esto requiere eh, ser constante en este camino de lectura, por decirlo. Es decir, se requiere de este esfuerzo considerable que moviliza, que mueve estos recursos mentales en un niño o un lector principiante, por decirlo de alguna forma. Claro, Isabel. Y bueno, también tenemos que comenzar a hablar de la dislexia. ¿Y qué pasa? ¿Todos los niños que no leen bien son disléxicos? Y bueno, no. Primero hay que descartar otras cosas como el déficit sensorial, que esto consiste en que puede que el alumno no vea bien o no escuche bien. Y estos son problemas que los niños no suelen informar porque ellos no entienden que hay alguna deficiencia. Bueno, hay que dejar claro que la dislexia es una anomalía neurobiológica y que tiene un origen, a veces, lo más a menudo, genético. Y es así, por eso posible que los hermanos y hermanas donde haya un niño disléxico tienen un 50% de riesgo de también sufrir dislexia. Pero ¿qué pasa con estos niños? ¿Cómo es lo que podemos aplicar para que esta deficiencia sea menor? Y bueno, con estos niños hay que tener una enseñanza paciente, intensiva y que ellos comprendan lo mejor posible la correspondencia entre los grafemas y los fonemas, que hemos venido hablando ya durante toda esta exposición. Cabe mencionar también que la dislexia es una enfermedad que no distingue raza, nivel socioeconómico y nada, incluso a pesar de la diferencia entre las lenguas alfabéticas más opacas como el inglés, es aún más grande la cantidad de disléxicos que existe. Entonces es un trabajo que uno debe complementar y que debe detectar tempranamente para que estos niños después tengan también un, un mejor acondicionamiento al entorno, que ellos puedan integrarse de manera correcta y esta dificultad que ellos tengan no les cause problemas. Oye, comentarte una triste realidad bueno, que seguimos viviendo hoy en día, esta diferencia económica que tenemos, por llamarla de alguna manera, eh, o como se le dice también, sectores favorecidos versus otros sectores vulnerables o desfavorecidos. Piensa que el leer es una herramienta crucial o necesaria, por decirlo, en nuestra sociedad. Y muchos niños o jóvenes, por decirlo, o esta, este cambio de la educación básica a la educación media, en la educación media nos encontramos con muchos alumnos que
que tienen grandes dificultades para dominar la lengua escrita. Bueno, un estudio que se hizo en Francia a 1062 alumnos demostró que un gran número de niños que venían de este sector o este contexto desfavorecido o vulnerable presenta un retraso en la lectura versus los que vienen del lugar más acomodado o menos vulnerable, por decirlo, o de sectores más privados, de más plusvalía. Y el porcentaje del resultado era triste, por decirlo. Un 24% de contextos desfavorecidos contra un 3% de contextos favorecidos. O sea, es abrumante la verdad, siendo que es una herramienta tan esencial en nuestra sociedad y por estas condiciones económicas no todos llegan sin estas dificultades para dominar la lengua escrita. Y eso es, bueno, una realidad que se vive de antaño hasta hoy en día. Aquí ha demostrado cómo estos factores ambientales, el contexto donde tú estás, influye también en este aprendizaje, o decirlo de otro modo, adquisición de la lectura. Bueno, Pablo, y para ir cerrando ya este espacio de diálogo que nos hemos dado, de conversación, de diálogo, que me pareció demasiado interesante, la verdad, y espero que también a nuestros escuchas o receptores le haya gustado y le haya interesado también nuestro tema, que obviamente corresponde al primer capítulo del libro, que esto es un proceso donde se necesitan varios factores para que sea favorable y se logre el aprendizaje de la lectura, tanto a nivel social, tanto a nivel cognitivo. Son todos los factores que influyen para que este desarrollo, este proceso sea favorable. Que llegan a ser un codificador experto se necesita harto trabajo, pero que se puede lograr satisfactoriamente conociendo también cómo funciona. Eso es importante que lo recuerden. Que si saben cómo funciona, el resultado va a ser mucho más rico, mucho más sustentable, mucho más significativo. Es importante que este proceso sea, dentro de todo, que sea de forma significativa, positiva, que no se torne algo que te marque, que sea una experiencia negativa en la vida, que al recordar el cómo pasaste este proceso para ser un buen codificador, sea algo que te traiga malos recuerdos, porque al final no se va a lograr el objetivo, que es que uno pueda ser un decodificador experto, pero con valores agregados, que sea satisfactorio, que a través de esta lectura podamos llegar a ampliar nuestra mente de manera impensable. Espero que les haya gustado el tema, que si quieren seguir indagando más tengan el libro y puedan también ponerlo en práctica, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Paulina, por haber compartido este diálogo conmigo. Me voy llenita de cosas nuevas y creo que tú igual. Exacto, una excelente compañera, muy buen libro. Muchas gracias a todos por escucharnos.